Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya, ¿vale? Se pasa un cuarto de hora, hemos dejado un cuarto de hora para que los hermanos se vayan conectando. Esto de la tecnología, pues nos ha venido un poco como el virus, ¿no? Así de sopetón. Y estamos tratando de aprender, ¿no? Bienvenidos. Quiero daros las gracias por estar ahí. Tenemos un tema importante que tratar esta tarde, basado en Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 11. Lo he titulado Miedo versus esperanza. Miedo versus esperanza. Bueno, primero que todo quiero decir que espero que estéis todos bien, de salud. Llevamos ya una semana de cuarentena y eso pues pesa, ¿no? Estar una semana en casa, no estamos acostumbrados a esto, pero tenemos que tener mucha paciencia porque, claro, parece ser que esto se va a alargar. De hecho, hoy han aumentado la cuarentena para 15 días más, o sea que nos quedarían 3 semanas, pero es muy importante que estemos en casa, guardando la cuarentena para que pues no correr el riesgo de contagiarnos ni contagiar a otras personas, ¿no? Pero bueno, esta mañana quiero hablaros, esta tarde mejor dicho, quiero hablaros de algo esperanzador, ¿no? Aportar un poquito de optimismo a bueno, lo que estamos viviendo en estos días, cosas tremendas que no habíamos vivido antes, ¿verdad? Esto de estar confinados, de no poder salir, porque hay un virus que es un virus asesino, ¿no? Que mata a la gente, nos quita la salud y nos está quitando tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, este mensaje, lo único que quiero es traer la palabra del Señor, que en cualquier momento y en cualquier situación trae mucha esperanza y mucha fuerza a nuestro corazón. Es verdad que existe el riesgo de que nos contagiemos. Mucha gente se está contagiando. Pero la gran mayoría de personas, solamente un 3%, pues pueden tener serios problemas, ¿no? Una buena noticia que están dando es que en Wuhan, que fue el foco de la epidemia, pues ya muchas personas se están recuperando, ¿no? Parece ser que ya no hay más contagios y se están recuperando. Yo creo que, en mi opinión, nos está afectando mucho el miedo. Claro, estamos oyendo noticias que nos llegan de distintas partes con cosas realmente terribles, ¿no? Y bueno, yo hablo un poco por mí en estos momentos, ¿no? Gracias por estar ahí. Yo hablo un poco por mí. Lo que más nos afecta es el miedo, porque nosotros sabemos que estando en casa recluidos, tomando las medidas, pues no tenemos tanto problema, ¿no? Pero sí que tenemos miedo a que algún ser querido, algún pariente, algún amigo, algún hermano en la iglesia, pues pueda enfermar o de alguna forma pueda pasarlo mal, ¿no? Mirad, hay algo que yo he aprendido en estos 40 años que trato de seguir al Señor. De 40 años hace casi que conozco al Señor. Y es que no podemos perder la esperanza en Él. No podemos perder la esperanza. Jesucristo nos da esperanza a los creyentes. Los que le conocemos nunca nos podemos desesperar, porque conocemos cómo es el Señor, cuánto nos ama. Conocemos su poder. Conocemos que Él está por nosotros y conocemos que Él nunca nos va a dejar de su mano. Dice Juan 4:17
que el amor perfecto echa el temor. Y a mí me gusta decir siempre que el amor perfecto es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Por tanto, si tenemos a Jesús en nuestra vida, si Jesús está en nuestro lado, nos podemos preocupar, pero nunca nos vamos a desesperar, ¿no? Todos echamos de menos cosas que no podemos hacer ahora. Por eso digo que este virus es un virus, además de asesino, es un virus ladrón. Y todos echamos de menos poder estar con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros amigos, los que tenemos nietos con nuestros nietos. Por cierto, esta semana celebramos el cumpleaños de nuestro nieto Leo y lo tuvimos que hacer por Zoom. Claro, no es lo mismo. Echamos de menos el estar con la familia, abrazarle, verle la carita, orar con él y con los padres, ¿no? Y celebrar. Estamos echando de menos muchas cosas, creo yo, ¿no? Echamos de menos el reunirnos en la iglesia, celebrar juntos la mesa del Señor, la Santa Cena. Echamos de menos el ensayo de los lunes, la reunión de oración donde nos juntamos para clamar al Señor y ponemos delante de Él todas las peticiones, todas aquellas cosas que llevamos en el corazón, donde podemos darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestra vida. Lo echamos de menos. Echamos de menos la paella de final de mes, donde nos juntamos un buen grupo de hermanos para compartir y comer juntos. Pero también echamos de menos las miradas cómplices entre hermanos cuando uno entra por la puerta y lo miras así con alegría, ¿no? O los saludos, las sonrisas en directo y ese abrazo que, bueno, te destroza la espalda pero te llena de mucho amor. Yo eso lo echo mucho de menos, hermanos, y estoy seguro que vosotros también lo estáis echando de menos. Este virus ladrón nos ha quitado muchas cosas, pero no es para siempre, ¿eh? Esto es algo momentáneo, algo pasajero. Hemos tenido que dejar de hacer cosas que nos gustan, pero estamos haciendo muchas otras cosas que son de gran bendición para nosotros. Ahora tenemos más tiempo para estar con el Señor. Tenemos más tiempo también para escuchar mensajes, para leer, para, como decía Alex esta mañana, ¿no? Preparar las redes, ¿no? Los pescadores cuando llegan a puerto y tienen que parar, pues aprovechan el tiempo para reparar redes, hacer trabajos que en plena faena no se pueden hacer. Pues ahora podemos dedicar tiempo para alimentarnos de Dios, de la palabra, y también podemos estar con los hermanos a través de los medios que tenemos de internet, ¿no? Y esto es algo precioso. Pero quiero hablaros esta tarde de la esperanza, en base a un texto que encontramos en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8, que lo quiero leer para vosotros. Dice así, Romanos 5, del 1 al 8. Es un pasaje que escribió el apóstol Pablo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es un texto tremendo. Hace casi 40 años que yo sigo al Señor Jesús y cada día, fijaros lo que os digo, cada día estoy más convencido de que Jesús es la respuesta para el mundo de hoy. Jesús sigue siendo, después de 2000 años, la única respuesta para el mundo de hoy. Y Jesús es la respuesta para el mundo de hoy en las circunstancias tan terribles que estamos viviendo en estos días. El apóstol Pablo dice que en otro tiempo, es decir, antes de conocer a Jesús, estábamos separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios. Yo estaba separado de Cristo. No quería saber nada de Dios en otro tiempo. Hasta un día especial en mi vida, un día maravilloso en el que yo me encontré con Jesús. Y mi perspectiva de la vida cambió de una forma maravillosa. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:12, recordad que en ese tiempo, antes de conocer a Cristo, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Todos estábamos sin esperanza y sin Dios. Y esa es la realidad de millones y de millones de personas en todas las edades en el mundo. Hay mucha gente sin esperanza y sin Dios. Evidentemente, la desesperanza que hay en el mundo es algo pues que no se puede ocultar. Es algo muy evidente, ¿no? Solamente tenemos que ver la cantidad de suicidios que hay, que en España en un año superan el doble a las muertes por accidente de tráfico, ¿no? Y bueno, podríamos dar muchas citas aquí de estadísticas, pero no lo voy a hacer por el tiempo, ¿no? Para no alargarme mucho. Pero es terrible, y todo eso nos indica que la gente está sin esperanza y sin Dios, como dice la palabra del Señor. Pero tengo que decir algo muy importante que no podemos olvidar. Los creyentes no podemos olvidar esto. Hay algo importantísimo, trascendental, que nadie nos puede quitar. Y eso tan importante es la esperanza. La esperanza. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo vosotros, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿A quién hemos sido acercados? A Dios. Hemos sido acercados. Los que estábamos lejos, muchos de nosotros sin querer saber absolutamente nada de Dios, mediante la sangre, el sacrificio de Jesucristo, hemos sido acercados a Dios. Ahora, en Cristo Jesús hemos sido acercados a Dios. Esto es una maravillosa realidad que todo el mundo debe saber. Que todos tienen la oportunidad, por medio de Cristo, de ser acercados. Y por muy lejos que vivías de Dios, por mucho que le diera la espalda, que no quería saber nada de Él, por medio de Jesús, tú puedes
acercarte a Dios. Y solamente a través de Jesús podemos acercarnos a Dios. Fijaros, ahora los cristianos, los creyentes, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos decir que Dios está cerca de nosotros, que Dios está a nuestro lado. ¿Y sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa? Que el Señor de señores, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Creador del cielo y de la tierra, Señor del universo, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el gran yo soy, está a tu lado. Yo estoy aquí en casa, confinado, con María Ángeles, estamos los dos solos. Pero eso no es así exactamente. Estamos María Ángeles, yo, y hay alguien más. ¿Sabéis quién está con nosotros? Dios por medio de su Espíritu. Y no tengo ninguna duda de que Dios está en medio de nosotros. Dios está contigo. Si has aceptado el sacrificio de Jesús, Dios está contigo. Y tienes que saber que nunca se va a separar de ti. ¿Qué es la esperanza? La esperanza de lograr una cosa. La confianza de que algo se va a solucionar. De que lo que deseamos lo vamos a tener. La esperanza en que unos científicos encuentren una vacuna. La esperanza en que una hermana del hospital que está enferma se pueda curar. La esperanza de que mi hijo que sufre se sane. La esperanza de que mi cuñada que trabaja en el hospital, en primera línea, no se contamine. Esperanza es esperar confiadamente en que algo va a suceder, en que algo que deseamos lo vamos a tener. Y yo quiero deciros que la clave de la esperanza es Dios. La clave de la esperanza es Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes, porque Él nunca nos falla, porque Él cumple sus promesas, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene poder y porque Él es fiel pase lo que pase. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que no solo desconfiaba de Jesús, sino que perseguía para matar a los que seguían a Jesús. Pero un día tuvo un encuentro precioso con Dios y entonces cambió toda su perspectiva de vida. Y esto es lo que nos ha pasado a muchos creyentes, a muchos cristianos, que estábamos separados de Dios, pero cuando nos encontramos con Jesús, fuimos acercados a Él, ¿no? Y dice el texto en Hechos 22, 6 al 16, que Pablo, el apóstol Pablo, que era un perseguidor de cristianos, mataba a cristianos, asesinaba a cristianos, pues cuando se encontró con Jesús, cayó de rodillas delante de Él y Dios le tocó el corazón y su vida cambió totalmente, de forma que llegó a ser un defensor de los principios y de los valores cristianos y llegó a ser, es un pilar de la iglesia sobre la cual Jesucristo ha fundado su iglesia, ¿no? Uno de los pilares junto con los otros apóstoles.
el apóstol Pablo. Fijaros, ¿no? Porque se encontró, estaba lejos, pero por medio de Jesús tuvo ese encuentro y se acercó a Dios. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo digo, hermanos, que lo que Dios promete, lo cumple. Y Él ha prometido grandes cosas para los que le aman. Pero para amar a Jesús, antes tienes que conocerle. Y yo te invito a que leas la Biblia, la palabra de Dios, porque si tú te acercas a la Biblia con corazón sincero para escuchar la voz de Dios, entonces Dios te va a hablar y hablará a tu corazón. Jesús es el que nos da esperanza. Y eso te lo dice uno que lleva 40 años en el camino. Jesús es el único que realmente puede darnos esperanza. El Hijo de Dios, poderoso, que nos ama y va a estar siempre a tu lado. Muchas veces no tenemos que hacer nada, solo esperar, orar y confiar. Esperar confiadamente, eso es esperanza. Y muchas veces luchamos por conseguir un sueño, una meta, algo que nos ilusiona, una necesidad. A veces cosas buenas, a veces cosas no tan buenas. Pero trabajamos, luchamos, nos esforzamos, nos desgastamos, nos debilitamos y al final nos desesperamos. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos conseguir aquello que tanto anhelamos. Y nos vienen malos pensamientos y sentimientos de dolor, de temor y de desesperación. Por eso hoy quiero decirte que lo que Dios promete lo cumple. Y hay muchas cosas y maravillosas cosas escritas en este libro, promesas de Dios para ti. Justificados por la fe tenemos paz con Dios. Si crees en Jesucristo, por medio de la fe, entonces estás en paz con Dios. Por medio de Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice versículos 1 y 2. La esperanza de la gloria de Dios, porque Dios va a ser glorificado aquí en esta tierra. En la profecía, la palabra de Dios nos habla de que Él va a venir con gran poder a instaurar su reino de una forma definitiva aquí en este mundo. ¿Cuál es esa esperanza que nos salvó? Bueno, para entender esto, la esperanza que nos salvó, tenemos que leer el contexto de este texto que hemos leído, ¿no? Del capítulo 5 de Romanos. Dándonos oportunidad de vivir en el Espíritu, que es vida y paz. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Nos dio la oportunidad de vivir la vida en el Espíritu y tener paz en el corazón y tener esperanza en nuestra vida. Por eso Dios es la clave para tener esperanza en este mundo. Por eso todos los que hemos creído en Jesucristo estamos capacitados por Dios para superar cualquier cosa que nos venga. Incluso lo que estamos viviendo estos días. Cualquier cosa. Los versículos 4 y 5 dicen: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza
no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el Señor. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por la obra de Jesucristo en la cruz, que Él dio su vida por ti y por mí. Y Él nos justificó, y Él nos salvó, y Él limpió nuestros pecados. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fijaros, por los que estábamos lejos de Él. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si esto es así, que lo es, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjate qué promesa más maravillosa. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Querido hermano y querido amigo que me estás escuchando, tenemos que confiar en Dios. No podemos desesperarnos, porque Dios es poderoso y Dios tiene el control de toda la situación, de todo lo que está pasando en el mundo. Lo tuvo en el pasado, lo tiene ahora y lo tendrá en el futuro. Dios tiene el control. La Biblia, fíjate, dice que los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, somos más que vencedores. Pero tengo que decirte una cosa, que tú tienes que creerte esto. Tienes que creerlo y recibirlo. Que la Biblia lo diga no es suficiente. Tú tienes que creerlo y recibirlo para apropiarte y aplicarte esa maravillosa promesa. Dios ha prometido que aunque pases dificultades, Él estará contigo. Pero tienes que creerlo. Él ha prometido que no nos vendrá ningún mal que no podamos soportar. Pero tienes que creerlo. No debemos preocuparnos más de la cuenta, porque el Señor de señores, Rey de reyes, está a nuestro lado. Seguramente el camino no sea tan fácil como quisiéramos, ¿verdad? Pero Él está contigo y conmigo. Dice el Salmo 23 que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el profeta Isaías, porque tú, Señor, estarás conmigo. Yo lo único que puedo decir, después de casi 40 años siguiendo al Señor, después de leer su palabra, después de aceptar y recibir el sacrificio de Jesús por mí en la cruz, solo puedo decir una cosa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, Jesucristo que vive, que fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y por España y por el mundo, nos ha dado una esperanza
viva, verdadera. Una esperanza que brota para vida. Y cuando compartimos este mensaje con la gente que no tiene esperanza, se produce vida. El Espíritu Santo hace que produzca vida en las personas. Es una esperanza viva, porque Cristo nos ama, Cristo vive y Él está con nosotros. Espera confiadamente. No pierdas la esperanza. Estamos con Dios. Dios está con nosotros y por tanto estamos seguros. Colosenses 3:2 dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, en el poder, en la grandeza, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, y no en las cosas de la tierra. No hagamos tanto caso de las noticias que nos están llegando. Confiemos en Dios. Tenemos que tomar nuestras protecciones. Tenemos que hacer caso a lo que las autoridades están recomendando. Pero nuestros ojos, nuestra esperanza, tiene que estar puesta en el Altísimo. Y si aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quizás este sea el mejor momento. Búscale, pídele tener ese encuentro personal que muchos de nosotros hemos tenido. Pídele perdón por tus pecados. Acepta lo que Él hizo en la cruz por ti, por amor, para salvarte, para el perdón de tus pecados, para darte una nueva vida llena de gozo, de alegría y de esperanza, y para que realmente puedas superar todas las dificultades de la vida. Con esto me quedo. Mi esperanza es el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de los cristianos, el eterno, el que es desde el principio al final, el que no tiene principio ni tiene fin, el todopoderoso, el omnisciente, el que murió por nosotros, pero que vive por los siglos de los siglos, y el que va a venir a recoger a su pueblo. Si quieres contactar con nosotros, escribe a distrito13ministerio@gmail.com o llama por teléfono al 633-250-588. Muchas gracias por estar ahí. Quiero invitarte, el martes tenemos una reunión a través de Zoom de oración. Sabemos que la oración es algo maravilloso que Dios nos dio también, en el que juntos podemos clamar a Dios, y sabemos que cuando nos juntamos en oración y oramos de corazón pidiéndole por nuestra familia, por las necesidades, por la gente que está ahí luchando con el virus a primera línea, con tantas necesidades que hay, pues Dios nos escucha. Así que quiero invitarte el martes a las 7 de la tarde. Tendremos por Zoom la reunión de oración, y también el viernes pues nuestra reunión de encuentros con Jesús, en la que pues estás cordialmente invitado. Si quieres recibir más información, por favor ponte en contacto en el correo que he dicho, o puedes llamar también por teléfono, y bueno, pues estaremos en contacto para darte toda la información, y oraremos para que pronto podamos reunirnos de nuevo en la calle Humanista Furión número 6, en Valencia, donde tenemos nuestro local, para compartir y también para darnos un abrazo. Seguro que llega el momento. Mientras tanto, que Dios os bendiga, confiemos en Dios, porque Él está con cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga, hermanos. Gracias.